Las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela, pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada. Esos son los primeros datos. Casas encantadas, y tenemos a tres damas del misterio tras esa introducción. Os las vamos presentando con el consejo de que no os perdáis ni un solo segundo de este programa, que va a haber muchas respuestas y sobre todo os va a servir de mucha ayuda si tenéis visitantes. Ahí van esos primeros datos. Nuestros próximos minutos los vamos a dedicar a sumergirnos en un mundo lleno de tinieblas, terrores y hechos desconocidos. Para muchos, forman parte de la imaginación, de los miedos de sus protagonistas. Para nuestros próximos invitados, son una realidad digna de estudio, de investigación. Y así llevan haciéndolo durante años. Nos referimos a uno de los grupos más activos, serios y reconocidos del panorama español. Os invitamos a pasar los próximos minutos en compañía de algunos de los miembros del grupo EPTA. Nuestro objetivo será penetrar en esas casas que llaman encantadas, donde el miedo y el terror se funden sin explicación. Será un viaje intenso al que ya te invitamos. Sé bienvenido. Son las damas del misterio, así las hemos llamado. Llevan muchos años trabajando en todo esto y tienen un prestigio más que reconocido. Piedad Cabero, buenas noches. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los oyentes de este programa. Paloma Navarrete, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás, Paloma? Pues estoy muy bien, encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes. Sol Blanco, Soler, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Nos ha costado que vinierais, pero por fin estáis aquí. Teníais que, esto se lo cuento a nuestros oyentes, teníais que ver cómo se reían ellos cuando nosotros ahí poníamos esa introducción de miedo, porque ellas aparentemente se toman estas cosas como muy seriamente, pero están tan acostumbradas que bueno, ya les da hasta risa. ¿Por qué? ¿Cuándo se fundó el grupo EPTA? Mira, el grupo EPTA lo fundó exactamente el padre Pilón, allí por 1987, y porque ya había habido ese ejemplo en Estados Unidos en que los investigadores, enfrentándose al fenómeno paranormal, que es tan complejo, no era bastante en que un señor fuera solo a hacer estas investigaciones. Entonces, pues, siguiendo esa pauta, fue confeccionando el grupo con personas que él ya conocía, que tenían conocimientos, por supuesto, en parapsicología, pero que cada una aportaba un conocimiento particular diferente al contexto del grupo. Desde el 87. Sí. ¿Y estabais las tres ya en el 87?
Pues sí, yo que entré en los 87, 88, Sí. por ahí, sí. Pero empezamos a funcionar como equipo en el 87, así que Sí. yo creo que estábamos Sí, todos. yo creo que entramos Todos más o menos, sí. Tú, Piedad, te dedicas a las cuestiones audiovisuales. Audiovisuales, Vas sí. grabando lo que ocurre, ¿no? Grabando y luego, pues también a través de las grabaciones te puedes dar cuenta de muchas cosas que la gente que está en activo dentro del grupo no lo puede ver, porque si yo estoy hablando contigo, Claro, no te pero das no sé cuenta. lo que está pasando. Ya, En cambio, yo con la cámara soy espectador. ya. Entonces, ahí captas muchas cosas que luego son necesarias pues para ver un poco, conocer las personas y saber todo. Y sobre todo, pues para tener un archivo Ya. de nuestras intervenciones. Decir de Piedad que aparte de ser una buena pescadora, estamos quedando para ir a pescar a algún sitio por ahí, Me encanta. eres empresaria, es decir, no te dedicas a esto de buscar fantasmas, solucionar problemas. Sí, para mí es lo más importante. Porque Vale, pero no te dedicas a ello. ello. Porque ¿Cómo? además ¿En qué sentido? hay que, me refiero profesionalmente, es decir, no vives de ello. No, si nosotros no cobramos. Vale, eso que quede muy claro. El grupo EPTA no cobra por hacer Nada. investigaciones. Tú, Paloma, eres farmacéutica, pero dentro del grupo eres la sensitiva, eres la que ves eso que hay más allá. Yo me dedico a contactar con los que están al otro lado del espejo. Eso suena como de zumbaos. A lo mejor es que estoy zumbada, pero realmente en la vida normal soy muy sensata. Lo eres. Muy sensata. Trabajo en investigación, o sea que tengo que ser bastante sensatita. Sin embargo, tienes la capacidad de verlos. Sí, de captarlos y de comunicarme con ellos, con los que están allí. Bueno, con los que están en algún lugar cerca, vamos a ver, en algún lugar cerca de nuestro lugar. Ya. Porque los que ya han seguido viaje, esos ya no se comunican con nosotros. Es decir, ayer hablábamos también de lo que pasa después de la muerte. Algunos se quedan después de morir en nuestro plano. Algunos después de morir se quedan en eso que nosotros llamamos una interfase, que es una especie de mundo virtual muy parecido al nuestro, y allí se quedan pues porque tienen algo que resolver aquí que no han podido resolver, porque tienen que decir algo, porque tienen que pedir algo, o porque como ayer me contaba uno de Ayer ellos, estuviste haciendo una investigación, ¿no? sí. Y ayer me contaba uno de ellos que es que tenía que vengarse. Tenía que de alguien, vengarse. sí. Sí. Entonces fue muy curioso. Y bueno, luego al final parece ser que perdonó y se fue. Y se fue porque su madre vino a buscarlo, ¿eh? No te creas que él se quería ir muy por su propio pie. Luego me contáis, luego te lo me contamos. contáis cómo hacéis eso de que se vayan. Sol, tú eres un poco, bueno, a ti te llaman y tú reorganizas al grupo, ¿no? Sí, normalmente pues o recibimos los avisos o por mail o ahora en la página web que tenemos o bien telefónicamente. Y Ya. la llamada pues es como a los bomberos, ¿no? Ya. No puedes creerte lo que me pasa. Ya. Es lo que suelen empezar siempre la Y conversación. vosotros que ya tenéis experiencia. dices, Nosotros bueno, que tenemos ya experiencia, pues tratas primero de calmarlos, de decirles que te cuenten exactamente lo que les pasa, porque en ese primer contacto es cuando ya hay una, ¿cómo te diré? Hay una selección. Ya te das perfecta cuenta si esa persona tiene problemas personales, pero que no tienen nada que ver con la parapsicología, o si verdaderamente tiene algo por los indicios que me está contando que son válidos para nosotros para acudir a su casa. ya. No cobráis nunca por hacer este tipo de Nunca. trabajo. Nunca habéis cobrado. Nunca hemos Nunca. cobrado ni seguimos Ni sin cobrar. cobraremos. Ni cobraremos. Eso está muy bien. No os pregunto de qué. Vale. ¿Habéis pasado miedo alguna vez? No, ¿qué más quisiéramos? No, vamos a ver, seamos un poco realistas. Es decir, Ya me miedo pasa a no. mí. No. Ahora, un subidón Sí. de vez en cuando sí, Sí. que es lo emocionante, claro. Ya. Porque si fuera un Pero tema miedo no. como tan cotidiano, pues Ya. no sé, no tendría emoción. Pero cuando de repente tienes un caso muy apasionante, ¿no? En el que bueno, yo sobre todo cuando a través de mi bola de cristal me encuentro con personaje impactante que me está contando algo muy especial y que luego es comprobable,
pues el subidón es importante. Ya. Claro, pero eso es adrenalina, no es miedo. Bueno, pero oye, el miedo también es Sí, adrenalina. pero no, yo miedo no. Yo No, quisiera pasar sí, miedo. pero yo comprendo a Piedi, es decir, no es miedo lo que tenemos, no. quizás entusiasmo, fíjate, Miguel. Lo seguís Es teniendo. decir, que es seguimos evidente. Sí, eso sí. teniendo el entusiasmo como al principio, y fíjate los años que llevamos en estos temas, y cada vez que vamos a una casa que vemos que tiene carne, como dicen en Sí. teatro también, ¿no? Sí. Sí. Los personajes tienen algo interesante, y no te digo ya nada, cuando el problema viene del otro lado y Paloma, con esa naturalidad que tiene, se asoma a la bola de cristal. Ya. Va a ser difícil y vamos a disfrutar haciendo el programa esta noche con estas tres damas del misterio. Estáis organizando unas charlas, luego vamos a volver a anunciarlas. Yo estuve el lunes pasado y Paloma, de repente, el año pasado ya, me parece que fue tu hermano Javier, que también ha visitado nuestro programa. Sí, te veíamos en Laura. ¿Y eso es normal? Te veíamos en Laura, tenías un aura, pedazo de aura, Miguel. Sí. Pedazo de aura. Sí, no, y además fue muy curioso esto. Este año también te lo hemos visto, ¿eh? Fue muy curioso porque ninguno dijo nada. Y luego nos fuimos a tomar una copa, un grupito, y de repente, pues creo que fue mi cuñada, dijo, oye, ¿y no habéis visto? Y antes de que dijera más, dijimos, el aura de Miguel. Todos. ¿Sí? ¿Era tan visible? Sí, era muy visible, muy grande y muy buena. Tienes un aura muy buena. ¿Se lo veis al resto de la gente? ¿Se lo veis? A ver, cuando uno se pone a ver auras, pues sí se la ve, sí se les ve a las personas, pero es que tú era muy evidente. También estabas en un sitio, detrás tenías una pared, quiero decir, tenías una pared diáfana y entonces así es más fácil verla, ¿no? Pero cuando tú te fijas en una persona y te pones a ver aura, pues se la ves, Ya. se la ves. Dicen que Hay sí personas que la tienen muy pequeñita, ¿eh? Y entonces es más difícil. era buena, decíais, ¿no? Muy buena. Vale. Sí. Ya te has quedado encantado. Ya me quedo tranquilo. Ya te has quedado encantado. Y encantado, además. Muy grande y muy Encantado. buena. 2 y Grande, 22, 1 y grande, 22 en bueno. las Islas Canarias. Va a ser difícil hacer el programa con estas damas del misterio, pero atentos porque vamos a hablar de cosas súper increíbles. Tras esa introducción, segunda introducción, seguimos 900-137-137 nuestro teléfono y preparaos la cantidad de casas encantadas que os van a salir de aquí. Qué maravilla. Qué maravilla, qué suerte. Ahí vamos. Una casa embrujada o una casa encantada es definida como el edificio que es centro de apariciones sobrenaturales o fenómenos paranormales. Una casa embrujada puede contener a fantasmas, poltergeist o hasta demonios. A veces, estas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurrió en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Las casas embrujadas son elementos comunes en relatos de horror y ficción paranormal. La estructura de una casa embrujada puede ser cualquier construcción, desde un antiguo castillo europeo hasta una pequeña casa en un suburbio de construcción reciente. Y existen muchas más de las que creemos. Nuestras invitadas las conocen y nos cuentan. Bueno, quizá haya que comenzar por definir qué es una casa encantada o embrujada. ¿Es lo mismo? No, vamos a ver. La diferencia es que la casa encantada, los fenómenos están vinculados a ese lugar. Déjame que recuerde, tú escribiste un libro que se llamaba ¿Hay alguien ahí? Hay alguien ahí, sí. Sí. Que hemos hablado algunas veces de Y ello. ahí que- se hace la distinción, Bien. porque la gente tiene que conocer que una casa encantada es cuando los fenómenos están vinculados a ese lugar.
bien habéis dicho en la introducción, puede ser unas ruinas, puede ser una casa moderna incluso, o puede ser una casa antigua que tenga su historia, porque también eso es muy importante en una casa encantada. Pero es la diferencia que hay entre un poltergeist y una casa encantada. ¿Poltergeist qué El sería? poltergeist es que el fenómeno se vincula a la persona. A la persona. Se va la persona a otra casa y sigue el fenómeno. Sigue el fenómeno, le sigue. Esa es la diferencia básica. Ya. ¿Fantasmas? ¿Qué Hay sé? los- ¿Dónde, hay los, Hay ¿Dónde se aparecen? ¿En las casas encantadas? En casa. Sí, Pues sí. normalmente sí. Los fantasmas son de las casas encantadas. Claro. Los poltergeist no tienen fantasmas. No tienen fantasmas. Tienen efectos físicos normalmente, pues a ver, ruidos, sonidos, se encienden las luces, se apagan las luces, Aportes. bueno, de todo, aportes, inundaciones. Sí, es todo. Y de verdad que eso... También es verdad, sí, Desplazamiento de objetos. Es decir, que es muy variado, es mucho Sí, más muy rico. variado. Es mucho más rico. Es más la divertido, además. El poltergeist que la casa casa. Sí, encantada. mucho el más. poltergeist es muy espectacular. Porque en el poltergeist no hay ningún drama familiar ni ninguna cosa de esas, que luego es muy duro también. Porque los fantasmas también tienen sus problemas. Para mí es mucho más importante, más triste. Hombre. divertido una casa encantada porque es cuando yo encuentro a Tú mis sí, porque te puedes hablar contertulios, con ellos, digamos, no te fastidia. con los que yo puedo hablar. Vale, vamos a tratar de definir. El poltergeist es un personaje y eso se soluciona fácil. Hay una persona. Luego vamos a ver qué es lo que puede provocar todo Así, ese tipo de así. fenómenos. Así. Tu pregunta es, primero te hemos dicho que el poltergeist casi siempre suelen ser fenómenos mucho más espectaculares. Sí. Tienen una duración corta en el tiempo y se, digamos, se corrigen relajando a la persona, que es el agente causante del fenómeno. Ejemplo que hayáis vivido. Ponerme uno, un El caso. baúl del monje. El baúl baúl. del monje. Yo quería hablar después de él, pero bueno, ¿qué pasaba en ese baúl del monje? Pues de todo. Pasaba de todo. Era una almoneda donde la gente dejaba objetos para que estos dueños se lo vendieran. Entonces, el problema que tenía esa casa es que tardamos mucho en localizar Al sujeto. o estar más convencidos de que era un poltergeist, porque la casa ya tenía también unos antecedentes de un accidente de fuego en el que se había quemado un abogado que vivía en ese local, vamos, en esta casa. Entonces, claro, cuando nos cuentan esta historia, empezamos a pensar si no sería el abogado Que se estaba el manifestando. que se estaba estaba moviendo por el ahí. que se estaba moviendo por ahí. También estaba, el abogado. Bueno, también estaba porque tú eres capaz de verlo, pero Sí. no era el que causaba No, los no, no fenómenos. causaba, no. Es que Ese Los se- fenómenos lo causaba el dueño. Y ya anteriormente había tenido otros problemas. Incluso nosotros conocemos Sí. un caso anterior que fue, hombre, mucho más duro, porque es que ahí los cuchillos se clavaban en las paredes, los cuadros volaban. Nunca te pegan, ¿eh? Por muy cerca que te pasen, no te dan nunca. Ya. Ahora, han pasado rozando Bueno, una Piedi, oreja. Piedi, pero es que en este poltergeist nosotros hemos presenciado cómo se desenroscaban las bombillas, cómo Y bailaban me las pasaban lámparas. luego a mí Claro. rascando. ¿Lo Luego habéis visto eso? Sí, vosotros? sí, pero ¿Cómo? lo vivíamos todos los Todos los miércoles, días. íbamos a la tienda. Era una Sí. preciosidad. Y era una maravilla para nosotros. porque Pero lo importante era ponerle nervioso al señor. Porque si no se ponía nervioso, No pasaba nada. hombre, sí, caían unas chinchetitas, pero ya estábamos muy acostumbrados a las Las chinchetas, no chinchetas, nos impresionaban nada. Pero si lo ponías bien en punto, bueno, temblaban las... Hijo, no te pongas así, es muy divertido. Es que yo soy muy Mira, sensible. las lámparas, es que era una preciosidad como Pero ves, bailaban. tú dices- Pim, pam, pim. Yo las tengo Bailaban, todas bailaban. filmadas. Todo filmado, sí. Bailaban. Luego, de repente, Bueno, Paloma vamos a ver, hablaba pero- con uno y se movía uno de los cristalitos. No, Era no, maravilloso. A ver, hay que explicar un poco. Sí. Las lámparas eran arañas. Arañas de cristal. Sí. ¿Sabes? De las arañas, pues del siglo XIX. Las Esas antiguas. arañas de Sí, salón sí. Sí, importantes, ¿no? Y en unas habitaciones en las que no había ni la más mínima corriente de Nada. aire ni Pues nada. es imposible, aunque Y hubiera corriente. entonces bueno, yo por lo menos yo entraba y decía, bueno, y qué bonito sería que esta lámpara nos bailara un poco. Y la lámpara poco a poco se empezaba a No, mover tu, Y bailaba. y bailaba. Y luego ya había unas veces que bailaban un sector de la lámpara sí, Sí, y otro sector de la lámpara no. sí. O sea, era un espectáculo, pero a mí de las cosas que más me impresionaron de este depot que llaman los franceses, de esta almoneda, es que de repente un reloj de consola, un reloj de mesa, no un reloj de pared,
de bronce, era un reloj del siglo XVIII, Sí. digo yo, y de repente empiezan las manecillas del reloj a ponerse en marcha y a toda velocidad pasaban ¿Sí? las horas. Y, yo Y dije, no bueno, tenía cuerda. y este reloj, pero mira que está se ha enloquecido el reloj, digo yo, porque de las agujas, y de repente el dueño, que ya estaba muy nervioso, me dice, es imposible, este reloj no tiene maquinaria. Sí. Y se movía. No me a digas toda que no es velocidad. apasionante. Apasionante. Déjame un segundito que descanse y me recupere. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, conmigo y con estas damas del misterio. Fíjate que contáis cosas tremendas y cómo lo tomáis de bien. Otros tratando de poner ahí un poco el ambiente dramático, vosotras de risa. Oye, ¿y estás seguro que aquí no hay algún fantasma? ¿En esta casa? ¿En este estudio? No, en esta casa. No, en la casa tiene que haber alguno. Hay Estoy muchos. segura que sí. Hay muchos, sí. Pero De del hecho, otro lado. No, te- no, sí, de la sí, sí. patita, No nosotros. no lo digo. No. Estamos no podemos decir ¿Pero habéis que tenido algún episodio? no me tires de alguna- la, no me tires de la lengua, por favor. Hombre, lo que intento. Vamos a ver. Las invitadas sois vosotras. Ah, vale, vale. Tú sí, nos sí, es estás verdad. tirando de la lengua a No, nosotras las todo el invitadas tiempo. luego si queréis os cuento a micrófono cerrado, no os puedo contarlo todavía. Bueno, ¿qué querías? Que habláramos de la muñeca. Del baúl del monje. Del Sí. baúl ¿Qué del más monje. ¿Te pasaba? acuerdas de la muñeca? La muñeca Terrible. no era una muñeca, era la cabeza de De una una muñeca, pero pequeñita, no muy grande, pues como un poco mayor que un huevito. Esas que hay, que son casi no eran Barbies, No, no, eran no. barriguitas, Eran pero un poco mayor. de con el- celuloide, eran de con celuloide el pelo antiguas. rizadito Gran negro. figurita. Sí, sí. Sí. Y luego, pues, hombre, Feíta. en su tiempo debía ser muy mona, pero estaba en unas condiciones deplorables. Poco Tenía un perjudicada. chichón en la cabeza negro, pero negro, Y quemado. y luego por detrás tenía abierta la cabeza y llena de piedras. Comprendes que presentable no estaba. Ya, ¿y No, vamos a- ¿Qué pasaba con esa El cabeza? problema, Miguel, es que, Que era aparecía- un aporte, aparecía y desaparecía. Entonces, o nos caía encima de repente, y claro, yo empezaba a chillar, la muñeca, ya está aquí la muñeca. Pero es que a lo mejor la dejábamos encima de una mesa y cuando volvíamos la muñeca no estaba. Se movía sola. Verás, Desaparecía. Pero verás, te cuento, estas comprobaciones, cuando yo te cuento que aparece y desaparece, es que como Piedi graba todo en vídeo y hace barridos de vídeo. Cuando nos pasaba una cosa de estas, rebobinaba para saber dónde estaba la cabeza antes. Anteriormente, ya. ¿Comprendes? Como estábamos solos nosotros en la tienda, que la tienda eran 3 habitaciones, no te vayas a creer que era un centro comercial, entonces era muy fácil de comprobar cuando una cosa aparecía o desaparecía, porque rebobinando lo comprobábamos. Ya. Y una cabeza de carnero. Ah, sí, se bueno, movía esa era también. terrible. Esa era de terracota. De terracota. Pero de terracota de 1,5 metros tendría. Enorme. No, Enorme. tanto no. Sí, sí, una cosa así. No. ¿No? Era un poco más pequeña, Sol. Un poco más chica. Un poco más chica. Pero era muy grande, pero no era grande, tanto, ¿eh? pero no Era 60, grande. 60 Era centímetros. eso, una cosa Vale, así. hablar de uno en uno porque si no se nos... 60 centímetros, Piedad, y... Pues desaparecía, o sea, la tenían en la tienda porque una señora la había llevado para vender. Sí. Y entonces de repente un día, pues desaparece y vuelve a aparecer y entonces decidieron que les traía malfario a la tienda. Entonces definitivamente cogieron a la cabeza, fueron al cubo de la basura de fuera, Sí. abrieron, hicieron gluck y lo tiraron dentro y taparon En la calle, ¿eh? en la calle. Pues todos muy contentos, se fueron a dormir. A la mañana siguiente entran y el carnero había vuelto. Había entrado en la tienda... Estaba en Había mitad- entrado en y mitad del estaba pasillo. en mitad del pasillo muy serio. Pararos un momento. ¿Eso cómo se explica? Pues, Aporte. porte. No se explica. No se explica, es que es No se un explica, fenómeno paranormal. sucede. El aporte es eso. Ya. Es materialización y desmaterialización de De objetos. objetos. En un reportaje que yo he visto respecto al baúl del monje y era material vuestro, se ve que grabasteis cómo aparece algo. Sí. ¿Qué es lo que aparece? Tú estabas grabando... Yo estaba grabando, sí, pero yo estaba grabando un larguero de una cama. Sí. Vamos a ver, nosotros esa noche nos fuimos a cenar. Sí. Y entonces, pues antes de irnos a cenar, como siempre, dejo yo las grabadoras
entré en lo que era una supuesta cocina, que ya no era, pues estaba llena de baúles y de cosas de esas, y coloqué una. Y la puerta la dejé abierta porque siempre había problemas de que chirriaba. Pasé por ese pasillo, dejé una lamparita, seguí hasta el fondo, y ahí tranquilamente cerré la puerta y nos fuimos. Con las llaves nosotros, ¿eh? Sí, sí, nos Las fuimos llaves a cenar. nosotros, a cenar. Volvimos y entramos, le dimos a la luz y no funcionaba. Ah, bueno, pues han saltado los plomos. Le subimos, ¿te acuerdas? A Lorenzo. Sí, sí, y le en subimos una silla. encima de una silla y le daba, aquello no funcionaba por ningún lado. Le llamamos al dueño y cuando llegaba el dueño, todas las luces Sí. del piso se encendieron. Que yo le dije, oye, perdona, yo he dejado una lamparita. Pues se va a creer que estaba yo gastando luces por todos lados, todas hasta arriba. Bueno, pues ahí se nos cayó un Cristo, luego se nos bailaban las 6. Ese día era un desmadre comercial. Entonces yo me gritó, Sol, ven, mira lo que hay en el pasillo. Bueno, pues cogí la cámara y como total estaba grabando, me fui para el pasillo. Y entonces estaba uno de los largueros de la cama fuera, atravesado, que estaba dentro antes, porque si no, no hubiera podido pasar yo. Ya. Ah, pues mira, pues ha corrido. Y empecé a grabar, y justo detrás, que estaba la puerta de la cocina, Sí. se ve que del techo cae una cosa a toda velocidad, pega encima de una mesa, rebota y tira para el cielo. Pero con velocidad como de disparo, ¿eh? Es decir, Y que claro, fue un nos trayazo. Nos quedamos todos... alucinados. Un aporte. No hay explicación. No, Ese ha sido el vídeo de nuestra vida. sí. Porque nunca se graba. No Es que se es muy graba. difícil coger Yo, el momento. he visto, pues he visto coger. otro también Sí. en Belmez, en la segunda casa de las caras de Belmez. Hay otro aporte, una moneda era en ese caso. Pero lo vuestro fue espectacular. ¿Me dejáis Sí, que- porque además está constatado y está Analizado, ¿eh? analizado y todo. Ya. O sea, no es que lo contamos así porque Sí, sí. lo tenemos grabado. No, es que se ha analizado la velocidad en que De llegaba caída y esto todo. no han podido medirlo. ¿Y qué La es lo que policía, la policía científica. científica? ¿Y qué es lo que caía? ¿Qué era el aporte? Era Cortapuros. cayó el cortapuros. Cayó un cortapuros. Y el cortapuros cae sobre una barra, un una toallero. barra de toallero que estaba suelto, pues todo lo tenían todo suelto. Que estaba ahí. Entonces le pega y hace el toallero, ¡bum! Sale disparado para arriba. Pero Y lo que vuelve a caer. apareció Lo de que se repente... materializó fue un cortapuros. Un cortapuros, Un que cortapuros. estaba en uno de los Que estaba en cuartos uno del de los salón. cuartos, no tenía por qué caer de un techo que además no tiene Ya. agujeros ni nada. ¿eh? Bueno, por no Curioso. tener, no tenía ni lámpara. ese Estas cuarto. damas se lo toman así como una cosa normal. ¿Has visto algo, Paloma, de algún ser, algún ente por aquí? Aquí no, en este estudio no. Vale. No. Pero por fuera yo te diría que sí. Ahora me lo cuentas. 2:37. 1:37 en las Islas Canarias. Seguimos en más cosas que queremos contaros. 900-137-137 es nuestro teléfono esta noche. No os perdáis las cosas que van a contar estas damas. El enigma de las casas encantadas sigue siendo un tema estremecedor y en muchas ocasiones inexplicado. En la actualidad, siguen siendo numerosos los casos de personas que aseguran haber presenciado apariciones fantasmales e incluso, en algunos casos, cohabitar con esas entidades del más allá. Ruidos inexplicables, luces que se encienden y se apagan solas, bajadas repentinas y agudas de temperatura. Voces de no se sabe dónde, presencias invisibles que rozan o empujan. Los casos son numerosísimos desde la más remota antigüedad, y los hay de todo tipo, desde simples anécdotas hasta casos estudiados científicamente. Respecto a las teorías, se pueden agrupar en 4 tipos. Sucesos especialmente intensos, emotivamente, habrían empapado con su energía emocional un objeto, en este caso, una casa. Y esa energía, en movimiento, daría lugar a los fenómenos típicos.
También se especula con el poder de la mente humana cuando su inconsciente está circunstancialmente alterado. En ese caso, los fenómenos están directamente relacionados con la presencia de la persona emisora, cesando en su ausencia. Luego estarían las teorías espiritistas, que tratan de explicar esos fenómenos como comunicación con el mundo de los muertos. En ese caso, serían espíritus que se han quedado en este plano de realidad por múltiples razones personales y tratarían de comunicarse con este plano de vivos. Por último, existe la hipótesis de la existencia de comunicación con otros planos, pero no el de los muertos, sino mundos paralelos que a veces se entrecruzarían con el nuestro, dando lugar a los fenómenos típicos de Casa Encantada. Son algunas de las teorías acerca de esas llamadas casas encantadas. Nuestras invitadas tienen experiencia en ellas y tienen mucho que contarnos. Escuchemos. ¿Estáis de acuerdo con esas 4 diferencias? Sí, y yo además añado otra. Nos podemos encontrar con cuerpos astrales de vivos, o sea, hay fantasmas de vivos. No solo claro. Bueno, pues nosotros nos podemos desdoblar y nuestro cuerpo astral irse por ahí a viajar y entonces pues yo, por ejemplo, puedo ver ese astral y como si fuera un fantasma, y es un fantasma pero de un vivo, de alguien que a lo mejor está durmiendo y que su astral está por ahí de paseo. Permitidme que os haga unas cuantas preguntitas que están llegando. Hay una mujer que escribe poesía, la guardó un día en una Biblia, cuando fue a verla le había desaparecido la mitad. Dice que si hay posibilidad de que sería un aporte, el aporte te trae algo, en este caso desaparece. ¿Puede ocurrir eso? De repente esas entidades o te quitan algo que tengas en un sitio que evidentemente nadie sabe que lo tienes y que desaparezca, como una forma de llamarte la atención. Pues raro. Es muy raro, es un fenómeno que no se ha presentado nunca, porque piensa que si era un escrito, porque parece ser que era algo escrito que ella metió en un libro. Sí. Puede escribía poesía. Ya, pero puede haber 2 páginas. Todo eso habría que controlarlo, porque claro, tú imagínate que hubiera 2 páginas y una de las páginas, pues por cualquier circunstancia se haya en una limpieza incluso de la casa. Que nunca se puede negar nada, pero todo eso hay que contrastarlo mucho y con mucho cuidado antes de poder emitir un diagnóstico, digamos, ¿no? Piedad, tú contabas aquí hace un momentito que a veces te han tocado. Hombre, es en mi casa. ¿En tu casa? Sí, arriba, en el cuarto que tengo yo, que le llamo el cuarto de los fantasmas. Pero bueno, pues no pasa nada. No, ¿cómo no pasa nada? Cuéntame qué te pasa. Escucha, yo estoy, por ejemplo, con el ordenador. Y ya sabes que cuando estás con el ordenador, te metes como dentro. Sí. Y entonces, pues, no sé, pero tampoco para tanto. Notas como un peso de algo en el brazo. Pero si no, ni te pellizca, ni te hace daño, ni nada. No, nada más que digo, uy, hay por aquí uno. Me quedo tan ancha. Porque no hace nada, no te hace daño. Tampoco quiere nada, porque si no me lo preguntaría, digo yo. Habláis de ello con tal naturalidad que es como si en todos los sitios estuviera lleno de entidades. ¿Es así? Hombre, ¿O son habituales? Lo que pasa es que no las vemos, pero a verlas las hay. Pero vamos a ver, hay muchos mundos que están funcionando al mismo tiempo y hay puertas que comunican niveles de realidad unos con otros. Entonces yo no tengo por qué pensar que esas entidades, entre comillas, sean espíritus. O sea, yo puedo captar presencias de existencias de otro nivel de realidad que están, bueno, que están ahí y que de repente pues puedes comunicar, ¿no? ¿Nunca te pueden hacer daño, decíais? No. Nunca. No, nosotros no tenemos registrado que no, ni a nosotros ni a nadie, vamos así. Es quizá uno de los primeros mensajes cuando vamos a alguna casa en la que tienen problemas. Hombre, también es nuestro papel de tranquilizar, ¿no? Sí. Primero, tranquilizar, dar información, porque al dar información eso les tranquiliza. Muchas veces te asusta lo desconocido, pero cuando hay alguien que te lo explica, deja de ser ese misterio horroroso que tú te has creído
y les haces ver que, bueno, que sí que puede ocurrir, pero que eso no es malo. Y desde luego yo creo que estáis las dos de acuerdo conmigo de que jamás hemos tenido ninguna experiencia vamos, negativa en lo ese que la sentido. gente No. habla de espíritus malignos, es Ya. que nunca, nunca. Esas son las películas de Y Spielberg. puede haber casos patológicos. Ya. Me decía María José Cascante, nuestra compañera, hay un caso que a mí me llama mucho la atención. Carla Morán se hizo una película, El Ente, Sí. que sufre agresiones sexuales y se le queda marcado en la piel. Y estuvo bastante... del coco, decías. Es A ver, vamos a ver. autoagresión. Escucha, Miguel. ¿No aceptáis que ella...? Bueno, perdón. Desde la Edad Media estamos muy acostumbrados a oír historias de íncubos y súcubos Ya. que vienen precisamente para perturbar los sueños de los mortales y para tener relaciones sexuales con ellos. ¿Aceptas que existan? Los íncubos y los sí. súcubos, yo no, Ya. O sea, son cosas mentales, ¿no? claro. Ya. Claro. Síntoma de... Para saber cuando un espíritu está en el entorno, es decir, ¿cómo lo notas? ¿Se nota de alguna manera? Pues hace llamadas de atención, según... Puedes sentir frío, puedes sentir esa sensación que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida de que tienes a alguien como detrás o a tu lado, pero siempre benéficos, es decir, nunca No, nunca con se- mala nunca se sensación. mal, no. O que entres en un sitio, que eso nos pasa mucho a nosotras, que entramos, bueno, a Paloma ya no digo porque Paloma tiene la sensibilidad esta, pero vamos, yo que personalmente no tengo ninguna sensibilidad a esos niveles. En Barcelona. En Barcelona pues se nos puso a todos, a Piedi y a mí, que no tenemos esa sensibilidad de Paloma, se nos puso toda la carne gallina nada más que entrar, ¿te acuerdas?, en la puerta de la casa. Y que dijimos, Dios mío de mi vida, y eran las 3 de la mañana, estaba toda la familia durmiendo y llegamos nosotros, porque llegábamos procedentes de otro sitio, y nos quedamos aterrados, porque era una sensación de que allí había ocurrido o estaba ocurriendo algo terrible. Y luego Paloma tuvo su experiencia, digamos, Se le rompieron muy las curiosa. gafas. No, eso fue muy divertido. Pero fue muy divertido, curioso. por Le eso te rompieron digo. las gafas. Pero Bueno, espera, escucha, cuenta, espera porque que es cuente. fue Es muy, que estaba yo con ella. fue muy historiado el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos invitadas Sí. a un palación catalán, ¿sabes? Sí, un de palacio Barcelona, precioso. un palacio. Y entonces, bueno, pues nada, una de las hijas de la familia nos enseña nuestros dormitorios. Ellas, Piedi y Sol, dormían en uno, y las dos, y yo dormía en otro sola. Pero era un dormitorio que había 2 camas, entonces yo pongo mi maleta en una cama y me quito las gafas que dejo sobre la otra cama, pues porque entonces todavía veía un poco y tenía gafas de quita y pon, ¿sabes? Ahora ya no lo puedo hacer eso porque si me las quito no veo nada. Y bueno, pero estamos hablando de que queremos poner unas grabadoras por la noche, de que queremos ver no sé qué, de que voy a Que te recoger... habían prohibido a ti mirar por los espejos. Ah, me habían prohibido a mí mirar por los espejos también. Sí. Y entonces voy a recoger mis gafas que estaban encima de la cama y mis gafas estaban Partidas. partidas. Es Nadie decir, había entrado allí. Nadie. Ni yo Vamos, había yo tocado que ni, estaba con ella, ni, pero nadie más. ni me había sentado encima de las gafas, quiero decir, o sea, nada, partidas, es decir, mensaje, no vas a ver nada. Ah. Nada. Y enfrente de mi cama yo tenía un armario con un espejo estupendo, ¿no? Y entonces yo dije, no, yo esta noche me voy a poner un libro delante hasta que me caiga dormida, pero yo ese espejo no lo miro directamente, pero vamos, ni queriendo, porque no lo pude tapar con algo, ¿no? Pero si no lo hubiera tapado. Y entonces efectivamente me puse un libro delante hasta que me caí de sueño, entonces apagué la luz, así sin abrir el ojillo, y ahí me dormí. Y curioso, habíamos puesto grabadoras, Sí. muy En 2 sitios, escondidas, pero separadas, en 2 ¿sí? sitios separadas, muy escondidas, nadie iba a pasar por ahí. ¿Y qué pasó a la mañana siguiente cuando de madrugada nos levantamos? De madrugada, no, yo soy dormilona y No. bueno, y Bueno. Sol menos. Y entonces, bueno, es que el día anterior habíamos dormido ahí, había una paz bárbara, no se asomaba nadie, nada. Y de repente me despierta y dice, ¿dónde has dejado la grabadora? Digo, pues mira, en el salón, debajo de la camilla, mi escondidita ahí, la he metido ahí. Dice, pues bueno, dice, te lo digo porque están pasando la aspiradora. Digo, no será verdad. A las 7 de la mañana. Estaban pasando la aspiradora. Entonces yo
o sea, escondida, viendo a ver cuando la de la aspiradora salía de allí para poder coger mi grabadora. Y en un momento ya, pum, cogí la grabadora. ¿Estaban pasando de verdad la aspiradora? Sí. Sí, claro, pero bueno, como no se El les cuerpo, ocurría el cuerpo de levantarlo... casa estaba pasando. Sí, pero como no se les ocurría levantar las faldas de la esta, pues bueno, se salvó. Entonces yo, al lado del cuarto de Paloma, había dejado otra grabadora, que había un santo Debajo de un esos... santo, vestido. Hijo, sí, pues era el único sitio Santo para esconderla. vestido. Sí, las faldas Levanté del las santo. faldas y le metí la grabadora debajo. Entonces ya digo, bueno, pues aprovecho y ya traigo las dos. Pues llegó, vi que estaban apagadas, pues muy bien. ¿Sabes lo que había pasado? Que las dos grabadoras empezaban a grabar en el mismo número y a los 7 segundos, un poco más porque eran pasos, se apagan las dos al mismo tiempo, pero se apaga el récord. Y la grabadora siguió andando. Las apagaron. Pero al mismo tiempo, una en un lado y otra en otro. Ya. Si es que no nos dejaban estaba- hacer nada, hijo, eso era un desastre. Yo no podía ver. Es muy gráfico eso, que te rompan las gafas, pues la mejor forma de decirte no vas No a vas a ver. ver nada. Qué curioso. ¿Y por qué no podías mirar los espejos? Porque ve, No, porque vamos a ver. Tu hermano nos habló, Bueno, Javier, cuando Sí, de estuvo los aquí en el espejos. programa. los espejos. Sí, me encanta a mí ese tema. Los espejos son puertas. Sí. Los espejos se ven muchísimas cosas. Mira, cuando yo estuve aprendiendo en Guatemala con mi chamán, con un chamán que fue el que me enseñó, uno de los ejercicios que me ponía, que yo odiaba, era que mirara a un espejo hasta que desapareciera mi imagen del espejo. Y cuando desaparecía mi imagen del espejo, aparecían otras cosas. Y No lo probéis en casa, esto se lo estoy diciendo a nuestros oyentes. no. No. Y el espejo entonces se convierte en una puerta. Y en esa puerta te puede comunicar con otros planos de realidad, ¿no? Y entonces, claro, tener enfrente de tu cama, después que te han roto las gafas diciendo que no vas a ver nada, un espejo... que no debes de ver nada. que no debo perdona. de ver nada, un espejo, pues dije, pues mejor no miro. Claro, por porque si es como una acaso, ¿no? prohibición. Pero en cambio hemos visto cosas estupendas a través de un espejo en Toledo. Toledo. ¿Te acuerdas? Sí. Toledo, Fue genial Toledo, aquello. Toledo, en un palacio de Toledo. Sí. En un palacio de Toledo. Eso fue muy bonito porque había una entrada Fue en un precioso, palacio de Toledo con una gran entrada, con una gran escalera que subía al piso de arriba y enfrente de la escalera, o sea, la escalera está aquí y enfrente un espejo de suelo a techo. Con lo cual yo miraba al espejo y veía la escalera que tenía detrás. Ajá. Y empecé a ver, Te sentaste en los me senté en los escalones Vale, sí. y empecé a ver lo que bajaba por aquella escalera. Bueno, qué gozada, de verdad, porque bajaba una señora guapísima con un chal verde. Después bajaban unos niños como vestidos de época, con ropa como de terciopelo negro con gola. Bajaban perros mastines. Y entonces lo bueno del caso es que el guardés, el encargado de ese palacio, se iba poniendo verde por minutos. Y al final ya, cuando yo ya dejé de ver, me dijo, pues ahora yo les voy a llevar a ver dónde está todo eso. Y nos llevó al cuarto de los baúles, donde abre un baúl y está el chal verde, los trajes de Te iba terciopelo. a decir, te iba a hacer una pregunta crítica. ¿Eso no pueden ser imaginaciones tuyas? Pues No, porque no podía saber del chal verde ni de los trajes. Ya, No, me lo ha no. contestado y me la ha invalidado cuando he dicho que luego encontraste eso que tú estabas viendo, ¿no? Claro, Claro. no, y además, vamos a ver, luego la señora que bajaba, porque luego ya vi yo un poco de la vida de esa señora, ¿no? Entonces la señora que bajaba, que era una señora guapísima, que además yo la veía escribiendo cartas en un secreter, en una habitación, no sé qué, pues efectivamente había sido una de las habitantes de esa Sí, señor, casa el y luego retrato. me la encontré en un cuadro. En un retrato. En un retrato. Lo vimos luego. Dejadme un segundito, 12:53, que escuchemos un apunte más para este programa de hoy. Ha sufrido usted una pérdida muy cruel, John Russell. Ha perdido a su esposa y a su hija. La presencia en esta casa se está acercando a usted a través de esa pérdida. La presencia aquí es muy fuerte.
es la presencia de un niño. Un niño que no está en paz, que no puede descansar. La presencia está con nosotros. Sabemos que estás con nosotros. ¿Quieres hablarnos? Vas a comunicarte con nosotros. Con estas damas del misterio es muy difícil, porque tratamos de dar un punto dramático y ellas se están riendo de estas historias. No, en el no, buen no, sentido no, de la no, palabra. no, Dejadme que explique, porque estáis acostumbrados y para vosotros es una cosa absolutamente normal. No, Pero estas cosas pasan. No, Estaba son pensando- serias. Escucha, sí, sí, yo sí. estaba pensando en que ese niño podía ser Manuel. Sí, sí, El nosotros hemos niño- tenido Lo hemos niños. tenido hace muy poco. Sí. En Niños Madrid, fantasmas, sí. En Madrid. Ah, el que le mandaste con su padre. Ese. Le mandó con su padre. Sí. Bueno, el padre Bueno, vino que- y se lo llevó. Vamos a ver. Contaron la Espera, historia. espera, porque conté la historia. Y luego nos tenéis que decir cómo os lleváis, cómo se acaba en la segunda parte del programa, si os parece. ¿Estáis a gusto? ¿Os quedáis un Sí, ratito más? Ah, sí, sí, hombre. perfectamente. Vale. Ya, Lo- total. ¿Quién era el niñito? Pues es que nos llamaron de una casa en Madrid que veían un niño y que, sobre todo en el dormitorio de la dueña de la casa, de la señora, pero ya sus hijas también habían visto al niño. Y bueno, y a ver quién era ese niño y por qué estaba en esa casa. Y entonces efectivamente, pues en la bola de cristal apareció ese niño y ese niño me dijo que se llamaba Manuel. Y la dueña dijo, pues sí, puede ser, porque yo el niño no sé cómo se llama, pero su padre, que yo conocí, porque el padre se había muerto, se llamaba Manuel. O sea que lo lógico es que el niño también se llamara Manuel, ¿no? Como el padre. Y entonces el niño me decía que es que él iba a buscar a su mamá, ¿El niño porque él estaba había fallecido? vivido, pero había vivido en esa casa. En esa casa. Ya. Había vivido, y él iba a buscar a su mamá. Entonces iba al dormitorio de la dueña actual de la casa, que era el dormitorio de su mamá también, ¿no? Y bueno, y el pobre se había perdido. Entonces él se había perdido y iba a buscar a su mamá. Ya. Por eso- El niño nos quedan 2 minutos antes de la noticia. ¿Había fallecido hacía mucho tiempo? no me acuerdo. Yo Sí, creo que como sí. 4 o 5 años, dijo. Sí, 4 o sí. 5 años, Sí. dijo la dueña Sí. de la casa. Sí, sí. vamos. Y bueno, y Sí. entonces pues nada, pues el niño se quería ir y entonces lo que pasa que es que vino el padre que había fallecido a buscar al niño y se lo llevó. Y ese niño ya no se ha vuelto a aparecer en esa casa. No. Ya. Hombre, se aparecen otros, pero eso no tiene nada No, que ver. pero por Dios, no compliquemos el tema. Olores intensos en un hogar. Una pregunta. Olores intensos en un hogar sin usar perfumes. Olores a rosas y hierbas. ¿Os ha ocurrido eso a Puede veces? producir. Sí, pero fíjate, ese también es un fenómeno que puede producir una persona, ¿eh? Sí, Viva sí. ahí en estado de estrés. Es ¿Sí? uno de los fenómenos poltergeist, digamos. ¿Eh? El otro día. Otra cosa es que una persona tuya fallezca y tú a los pocos días, ¿sabes? Sí, huelas el el perfume de la perfume persona. o el tabaco que usaba o el eso. Eso ya puedes pensar que es que está por a tu alrededor. Pero hay gente que es olor fétido, es olor malo Ya. y no deben de relajarse siempre, ¿eh? Ya. El otro día hicimos un programa en la Casa de las Caras de Belmez Sí. y en un momento determinado, hablando de María, de repente toda la cocina, que conocéis muy bien vosotros, se llenó Sí. con el perfume de María. Yo definí, huele a perfume antiguo. Su hijo nos trajo el perfume y era exactamente el que utilizaba María, que inundó toda la casa, la cocina en un momento determinado. Oye, pues tuviste mucha suerte porque yo he estado muchísimas veces nosotros con Nosotras, María sí. y nunca hemos olido a perfume al estar al lado de María, No, ¿eh? María no, en su Claro, la vida. hemos conocido de mayor, ¿eh? Ya, pero, pues, Pero todos los durante años 10 íbamos. años hemos Eso, estado viendo ese. todos los años. Pues fue Y muy nunca, curioso. nunca A grabar he ahí, olido a sí. María. Tenemos que hacer una mínima pausa, si me permitís. Sí, sí. Pues sí, señor. Lo que usted mande. Una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias y después regresamos. Tenemos que contaros algunas historias que han vivido estas damas del misterio y luego, si podemos y salen bien las cosas, os daremos información de dónde vamos a estar y nos iremos seguramente a hablar un poco de la historia. 900-137-137. Si queréis intervenir en este programa que hoy tenemos, no os perdáis la segunda parte apasionante con historias que ellas han vivido. Enseguida regresamos aquí a Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos a toda prisa en la segunda hora de esta edición del Espacio en Blanco. Sabéis que tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y en este primer tiempo nos acompañan 3 personajes, las damas del misterio del grupo EPTA, hablando sobre misterios y fenómenos extraños con una naturalidad que nos asombra. 900-137-137 por si queréis intervenir, y hay más cosas. Preparaos la cantidad de preguntas que os van a venir a vuestra página web. La adelantamos por si se nos duerme alguno. Sí, www.grupoepta.com. www.grupoepta con H y P, HP, sí. .com. Después de esa introducción seguimos contando algunos de los casos que ellas han investigado. Hay muchos ejemplos que podíamos mostraros de casas encantadas, donde el misterio se hace presente. Sirva el que os vamos a relatar como ejemplo. Son muchos los testimonios de sucesos extraños en la Delegación de Hacienda de Vitoria, e incluso en los edificios que la rodean. Psicofonías grabadas en la segunda planta del edificio, de madrugada, donde claramente se escuchan los sonidos típicos de la algarabía de un recreo de colegio. Niños jugando y cantando canciones. Supuestas grabaciones de vídeo donde se ve la figura de un niño ataviada con una especie de túnica. Vecinos que afirman escuchar risas de niños en la oscuridad de la noche. Cosas que cambian de lugar, muebles que se mueven y que se encuentran tumbados sin que nadie haya accedido a esas salas. Manchas y figuras extrañas que aparecen en lámparas y en distintos lugares. Todas ellas eran manifestaciones del que se conoció como el fantasma de Andresito. Las apariciones del fantasma de Andresito nos lleva al corazón de Gasteiz, a la Delegación Estatal de Hacienda situada en la calle Olaguibel. Según numerosos testigos, en este edificio mora el espíritu de un niño conocido como Andresito. En 1991, un periódico local dio cuenta de las primeras apariciones en Hacienda, hecho que, como recuerdan algunos de los testigos, fue motivo de bromas entre los vecinos de la capital alavesa. En aquella época, había un grupo de vigilantes jurados que inspeccionaba el edificio por las noches, y sus rondas dieron lugar a muchos testimonios. Los hubo sencillos, en los que una puerta supuestamente cerrada aparecía abierta, o una lámpara, en teoría apagada, quedaba finalmente encendida. Aquello se achacó a despistes y a la impresión que los techos altos, las amplias estancias en penumbra y el ambiente un tanto tétrico del lugar producen en la noche. Pero los sucesos continuaron. Una noche de 1994, uno de los vigilantes que se encontraba en el puesto de control vio pasar a 2 figuras bajando por las escaleras. Un hombre de edad avanzada y un niño, ambos cogidos de la mano. Después de darles el alto y explicarles que no podían permanecer en el edificio de madrugada, el vigilante optó por dirigirse a la vecina comisaría en busca de ayuda, ya que los intrusos no le respondían ni prestaban la menor atención. De vuelta, agentes y vigilante registraron el recinto sin encontrar rastro alguno del abuelo o del nieto. Según el testimonio del guarda, era materialmente imposible que hubiesen abandonado el lugar, cerrado a cal y canto,
sin que nadie se hubiera dado cuenta. Es tan solo uno de los ejemplos. Hay muchos más que nuestras invitadas han investigado. Escuchemos. Para vosotras, una historia normal. Veía... Hombre, no digamos tampoco que es normal. Pero a mí me recuerda sí, una que nosotros sí. vivimos en Madrid, en una tienda de telas. ¿Sí? Sí, es verdad, claro. tienes razón, Paloma. No me acordaba yo de Pero esa. además una cosa Preciosa. ¿Nos la contáis? Pues sí. La de la pues, viejita. Pues claro, pues nos llaman de una tienda de telas en Madrid, una tienda con 2 pisos. Y que de repente las chicas que trabajan en la tienda de telas dimiten en bloque y dicen que no quieren estar trabajando en esa tienda ni un minuto más, porque pasan cosas muy raras. Entonces, bueno, pues vamos a investigar y nos cuentan la historia. Pues es que aquí por la mañana entra una señora. Yo te diría que tal como nos lo contaron, esa señora era como una señoruca. Sí. Una señoruca con un pañuelito en la cabeza y con una bolsa como de esas que para meter el pan, como si viniera de comprar el pan, y entra por la puerta de la calle, nos saluda y baja al piso de abajo, baja la escalera al piso de abajo como si pues fuera a mirar telas que había en el piso de abajo, tapicerías, era una tienda de tapicerías. Y entonces ya, pues de repente la encargada le dice a una de las niñas, oye, esa señora hace no sé cuánto tiempo que ha bajado, baja a ver qué es lo que está mirando y a ver qué está pasando. La señora había desaparecido directamente. Y no había subido las escaleras. Y no había nada. subido las escaleras. No. Y eso ya les pasa en un par de ocasiones, con lo cual... ¿Siempre con la misma señora? Sí, es una señora, y señora siempre mayor. como a la misma hora más o menos. Ya. Suponte 12 de la mañana, la señora entra en la tienda. De día totalmente. De día, sí. a las 12 de la mañana, la señora entra en la tienda, baja las escaleras, bajan a ver qué ha pasado con ella, se ha esfumado. Entonces ya y empiezan, y luego empiezan a encontrar, dejan una cámara. No, una cassette. Una cassette. Por la noche. En el sótano. En el sótano. Y empiezan a encontrar grabadas pues unas psicofonías muy raras en esa cassette. Ruido de dados. Sí. Como Sí. de dados. De dados, de juego de dados. De juego de dados, ¿no? Bueno, total que allí... Y risas de sí, mujeres y de hombres. De mujeres y de hombres y juegos de dados. Entonces vamos a esa tienda, vamos a ese sótano y entonces ya nos empezamos a enterar de que un dueño de ese local de hacía tiempo, pues como que 50 años, más o menos. Más o menos. Pues en ese sótano organizaba unos jolgorios bastante estupendos y hacían partidas de póker de dados. Sí. Y entonces, pero a mí me decían, a ver, Sí, es que espérate. lo decían de una Sí, manera era muy un curiosa. lenguaje. Sí, Era nos un lo lenguaje decían distinto. el lenguaje de estas... Cuando dices, me decían, esos entidades te Sí. comunicaban. Sí, Sí. como me hablaban. Sí. Y entonces me decían, tiran dados. Eso. Tiran dados. Me decían, es que aquí tiran dados. Y que había señoritas, ¿no? Sí. Y luego aparecía una, a mí ese me encantó. Pepe, se llamaba Pepe. Sí, el pobrecito. Mira, el pobre Pepe iba vestido, pues era flaquísimo. El espíritu también. Medio, sí, vamos a ver, los que están en el otro lado. Era muy flaco. Tenía así como una barba gris, de no afeitado, ¿sabes? No una barba cuidada, sino como sin afeitar. Llevaba el pelo ralo, llevaba un pitillo colgado de la comisura, un pitillo, o sea, era un fumador. Tenía además voz de fumador. Y estertor al Importante, respirar. estertor. Y me contó que él era trapero y que él ahí tenía pues su chabola y tenía ahí pues sus trapos y tenía ahí todo. Y que cuando construyeron esa casa, que le echaron. Y os voy a contar lo que me dijo, porque de verdad el pobre... Sí. Y entonces yo le preguntaba, pero bueno, Pepe, ¿y dónde te fuiste? Y la respuesta de Pepe fue, a la mierda.
Eso me contestó el pobre. Entonces él se había ido pues a su pueblo, yo ya no me acuerdo, pero él seguía Enganchado al lugar. enganchado al lugar. Y entonces el sótano de esa tienda estaba habitado. Estaba muy animado. Porque mucha escucha, gente. la viejita había sido portera. Sí, de era esa la casa, portera de la ¿sabes? casa. De esa casa. Ya la viejita ya se había muerto. Y tenía una nieta que Ese también es el- estaba. ese Que es el también problema. estaba. Ese era el problema. Una nieta que se había muerto de niña y que se había muerto de los pulmones. Sí. Una cosa de pulmón. Y entonces, y la niña también aparecía, y entonces la niña, cuando yo le decía, pero tú sabes que estás muerta, se ponía muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa, y decía, no, 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 no. Claro. Ya. Una- Pero, sí, bueno, ibas a contar que la niña jugaba con las telas. Ah, eso también. ¿Sí? ¿Y ¿Sabes? sabían cómo se movían? No, Ya- no, 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 porque no, por no, la no, noche nadie Nadie- sabía nadie- las no estaban. dependientes. Pero lo curioso es el por qué se había quedado la abuela. La abuela se había muerto, la portera esta, la viejita que bajaba las escaleras. Bajaba siempre abajo porque abajo era donde ella tenía su portería. portería. Por eso ellas repiten lo que han hecho en vida, digamos, ¿no? Pero cuando le preguntamos, bueno, pero ¿qué haces tú aquí? La explicación era que ella, la abuela, no quería que su nieta supiera que estaba muerta porque le daba mucho yuyo a la niña. Y entonces ella se había quedado con la nieta, no habían ido al otro lado Ya. para no asustar a la niña. La coartada que la abuela tenía sí. era que se había quedado con la niña Ya. para hacerle compañía. Yo tengo muchas preguntas, tengo que cambiar los planes porque ya teníamos que despedir. Pues sí. Pues, No, tengo muchas preguntas. 10 minutitos más, ¿me permitís? bueno, Sí, sí, sí. Es que no podemos dejarlo aquí. Habláis ya de que hay, con mucha naturalidad, de que hay entidades que se quedan aquí. ¿Eso es muy habitual? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué nos quedan? Perdón. Hay razones. Porque siempre tienen una razón. Tienen no se quedan siempre porque razón. sí. Sí. Mira, porque se quedan vinculados a lo físico. Fíjate que todas las religiones te dicen que para que debemos de irnos desprendiendo de lo material, porque no será desapego, el el desapego, desapego. porque es más fácil ir al otro lado. Pero hay gente que eso no lo realiza en vida y entonces se quedan, oye, vinculados a cosas materiales. Acuérdate, los papeles, su casa, su oficina. Hay muchos de casa, de ¿eh? casa, la casa. Esta es mi casa, yo no me puedo ir de mi casa. Eso es por un lado. Sí. También se quedan vinculados a los afectos. No lo También. olvides. Ya. Gente que deja aquí pues a su pareja y no quiere dejarla. Y entonces eso es muy malo. Malo para la pareja que queda, porque tampoco es bueno que esa persona que queda, esté solicitando continuamente, ay, ¿por qué te has ido? ¿Y por qué te has ido? Eso les agobia mucho y entonces se quedan también... Y no les deja evolucionar. No les dejan evolucionar en el otro lado. Pero no olvides, o porque tienen algo pendiente que no han hecho en vida. Sí. ¿eh? Pues imagínate un hijo que no hayan reconocido o una faena que han hecho y que quieren subsanarla. Hay muchas, pero siempre tienen un porqué. Ya. Sí. ¿Ellos saben que están muertos o no saben que están Algunos muertos? sí, unos otros sí y no. otros no. Depende. Yo, un caso que tuve yo hace mucho tiempo, antes del grupo EPTA, de una persona que se aparecía y que quería comunicar algo, ese fue curiosísimo, porque era un señor que se había muerto y lo que quería dar era un número de cuenta corriente que él tenía y que no lo sabía nadie, y tenía mucho dinero en esa cuenta. Y lo dio. ¿Y lo dio? Me lo dio a ti? dio. ¿Y pudiste verificar que Sí, era un sí, número? sí, ¿cómo? Y la familia pudo sacar ese dinero. Totalmente. Eh, Es lógico. Sí. Sí. lógico para vosotros, para vosotras. Preguntan si es peligroso hacer la ouija. Supongo. Sí. Mucho. Sí, Cuidado mucho. con eso. Sí, sí, sí. sí. Tratar de comunicar con ellos es aconsejable. Bueno, si es que el problema no es tratar con ellos, No. es que lo normal, yo personalmente no puedo comunicar con ellos, no tengo esa capacidad. Entonces, ¿para qué voy a estar buscando triquiñuelas de hacer yo una ouija o poner el libro con la tijera o con el... ¿Te acordáis que hay Sí. muchas cosas? Todo eso es absurdo, son muletas. Pero- Cuando no tienes esa capacidad de, como Paloma o como Daniel o personas que conocemos nosotros de garantía y que tienen esa capacidad de comunicar, no se debe Pero intentar. si es que no se puede. Claro, Si- por si eso lo que además- digo yo, aunque quisiera, no puedo. Pero ni yo tampoco. Si es que no soy yo la que me quiero comunicar con ellos, y son ellos.
Ya. los que mandan. Es un poco como Es la el más allá, sí. Claro. Vamos a intentar, para terminar, resumir. Os llaman, llegáis a una casa, ¿lleváis equipo? ¿Qué hacéis? Contadme un poco. ¿Qué Uy. equipo lleváis? Mucho. Pues cada uno el suyo. Cada Bueno, uno- a mí me toca más, pero... Bueno, vamos a ver, cada uno tenemos un cometido, Sí. como sabes, dentro del equipo. Ujú. Entonces, bueno, Paloma, pues su Yo me bola, llevo mi bolita. la bola de cristal, por supuesto, y su propia sensibilidad, porque muchas veces la bola es otro Y mis apoyo. dedos. Pero los dedos, las manos, ella con las manos o sin manos puede... Tú has llegado y delante mío has llegado a decir en ese rincón está. Es decir, que yo no lo veo y sin embargo Paloma lo ve. Ya. Por lo tanto, Paloma tiene su cometido también. Mm. Pieri, pues tiene toda la cosa de audiovisual que va cargada con todas las máquinas de vídeo que son muy pesadas normalmente, con las cassettes. Más para medir los campos electromagnéticos. Bueno, pero más- eso, si va José Luis no es necesario porque te quiero decir que José Luis, el físico, es el que está encargado de hacer las Magnetómetro. mediciones, el magnetómetro, en fin, lo que son los aparatos de ultrasonidos. ciencia positiva, ¿me entiendes? Cuando son necesarios. Los ultrasonidos Y yo también. muy fácil, una máquina de fotos, el bloc de notas para ir tomando notas y luego poderlo pasar al ordenador y a redactar las Vale. cosas. Si os da un caso como el baúl del monje, que de repente es un poltergeist, es decir, provocado por una persona, ¿cómo trabajáis para que eso se disuelva, se solucione? Porque permitirme, hemos estado hablando antes, hay mucha gente, bueno, alguna gente que se dedica, entre comillas, cazafantasmas, pero no solucionan nada. Nada. Como otros decís, dan evidencia de que ahí pasa algo, pero no lo solucionan. Vosotros vais hasta el fondo. ¿Cómo hacéis cuando es un poltergeist? ¿Qué pasa? Si es un poltergeist, lo primero que tienes que hacer es recomendar una relajación a esa persona que es el agente causante. Primero, averiguar quién es el agente causante, porque en una familia que a lo mejor son 5 miembros, Nos ha pasado mucho, nos sí. ha pasado muchas veces que tardamos, pero varias visitas, análisis grafológicos, test de Rochard Paloma, es decir, hay que seguir. Saber quién es. Claro, Claro. para detectar quién es la persona en conflicto, que es la que está produciendo el poltergeist. Paréntesis, ¿tanto poder tiene nuestra mente como Sí. para que hagamos mucho ese más. tipo de cosas? Fíjate, nuestro inconsciente, porque lo hacen inconscientemente. ¿eh? Y lo mucho pueden más. hacer. Y Pero y además es una terapia, ¿eh? Un poltergeist. Sí. O sea, sí, la descarga Claro, de energía sueltan por ahí en vez de matar a alguien, por ejemplo. O somatizar, O somatizar. porque muchos Somatizar mucho, somatizamos. sí. Aquí. Ya. Bueno, y luego otra cosa que hay que hacer, aparte de relajarlos, otra cosa importante es que convencer a la persona de que es ella Ya. la que produce el fenómeno. Mm. Que Que eso normalmente muchos no quieren. No lo no, aceptan. normalmente No lo son los admiten. espíritus, ¿sabes? O sea, los espíritus son estupendos para adjudicarles todo, ¿no? Mm. Entonces, eso es importante también, porque entonces de esa manera esa persona sí puede darse cuenta de cuando está en situación de estrés y, chico, pues tomarse una tila, no sé cómo decirte. Ya. O sea, Sí, no montar un lío de estos. Ya. Con eso la persona se da cuenta y ya se soluciona el poltergeist, dejan de Sí, pasar. sí, porque en cuanto la persona se relaja o soluciona su conflicto, el poltergeist deja de producirse. Desaparece, sí. Pero rapidísimamente, ¿eh? Ya. Es matemático. 3 y 24, vamos a ver el otro caso que nos queda. Disculpad un segundito, damos una indicación. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Esta noche aclarando misterios con parte de los integrantes del grupo EPTA, las Damas del Misterio. ¿Habéis visto la cantidad de preguntas que están surgiendo? Vamos a intentar si las podéis contestar. A ver. Vale. Segundo caso, cuando es una casa encantada. Cuando detectáis que en esa casa hay espíritus. Contabais antes el caso de un notario. No sé si queréis en 3 minutos, no se puede contar, porque eso era un poquito más No, largo. porque es No, largo. pero decirte No, es muy antes, largo pero eso. antes que nada decirte una cosa, vamos a ver, en una casa encantada los fenómenos pueden estar producidos también por impregnación, Sí. que no tienen nada que ver con el más allá. Ya. Pero eso es muy fácil de detectar, es aquellas visiones que son rutinarias, es decir, tú imagínate un caballero medieval que baja siempre la escalera, siempre de la misma manera, no te hace caso para nada, es decir, no hay contacto entre el fenómeno y el testigo. Ya. Eso es una impregnación, es algo que ese caballero o ese personaje hizo durante toda su vida y eso queda como las ondas de radio o las ondas hercianas Ya. en suspensión. ¿Y eso cómo se soluciona? ¿Hay forma de solucionarlo? No, No. eso no. Se queda ahí. Eso- Se queda no, ahí porque eso no molesta nada. No molesta a nadie. No. Y además no solamente no lo ve todo el mundo. Es No, la no. persona que en ese momento dado tiene esa capacidad para De decodificar. descodificar, sí.
sabes esa información. Luego tienes, claro, en una casa encantada, como te digo, tienes la impregnación y luego tienes el mundo del otro lado. Vale. Eso ya... ¿Qué ocurre cuando está alguien de ese mundo del otro lado? Bueno, pues cuando está alguien del mundo del otro lado, lo primero que hay que ir investigar es por qué está, qué es lo que quiere, y si quiere irse, no quiere irse, si sabe que está muerto o no, si ha perdido el camino, si quiere seguir viaje, etcétera, ¿no? Ahí es cuando entran en contacto contigo y donde tú haces el papel protagonista. Exactamente. Y entonces ahí es, bueno, si no se quieren ir, pues es muy difícil echarlos. O sea, hay que buscar a alguien relacionado con ellos que esté en el otro lado y que venga a buscarlos. Un padre, un familiar, alguien a quien ellos quisieran. Porque en el otro lado, más que los lazos de familia, lo que operan son los lazos del amor. O sea, se funciona por amor ahí, ¿no? Entonces puede ser una persona que no tenga ningún lazo familiar, pero que hubiera un vínculo afectivo con esa persona en vida y que pueda venir y entonces ya se quiera ir y se lo lleve. Los que se quieren ir, yo hago un ritual llamando a los 4 arcángeles guardianes de las esquinas del mundo y entonces vienen y se lo llevan, les ayudan a encontrar el camino. ¿Así de fácil? Sí. Sí. Y en cuanto ocurre, ya dejan de pasar fenómenos en la casa. Dejan de pasar fenómenos en la casa y cambia completamente la atmósfera y la energía de la casa. Eso es lo que más Oye, se el nota. campo magnético, medido magnético. con aparatos, ¿eh? Sí. Cambia radical. Qué curioso. Preguntas que lleguen. ¿A qué se debe el ascenso de temperatura o el descenso de temperatura cuando de repente aparecen estos... No, entidades? descenso. Ascenso nunca. Hacía las dos Descenso. matizaciones, pero el descenso, ¿a qué se debe? Es descenso. Bueno, no sé explicarlo No, cualquiera pero de habla, nosotras. No es la explicación nuestra, es la explicación de la física, ¿eh? Es decir, que Eso es nosotros física. nos hemos planteado tanto este tema que los físicos nos han dado la explicación. Es decir, para ellos entrar dentro de nuestro campo visual y ser vistos, necesitan tener un aporte de energía. Y puede ser energía que a veces te acuerdas que tú te sientes muy mal porque hay quizá un espíritu cerca tuyo, porque para hacerse visibles te roban a ti un poco tu propia energía, pero lo normal es que cojan temperatura del medio ambiente, por eso desciende la temperatura cuando ellos se quieren hacer visibles. Preguntan también, ¿cómo es el proceso típico de vida, o sea, de la muerte? Llega un momento, mueres, ¿qué ocurre? ¿Llegas a ser consciente de que estás muerto y te vas? Hombre, eso depende. Porque Vamos no a ver, creo en general sí. En general, Lo normal pero es que vamos, así normal sea. Sí. También parece que eso no es automático, o sea que por eso es muy frecuente que unos días después de la muerte de alguien los seres queridos y cercanos a esa persona lo capten, lo vean, porque todavía hay ahí un remanente, digamos, de esa persona, o sea que todavía no ha seguido viaje, como si dijéramos, pero lo normal es que se siga viaje. Los que se quedan atrapados en esa interfase, pues son estos que decimos que es por algo que tienen que resolver o que están demasiado ligados aquí, o que a veces no saben que están muertos o no se quieren enterar. Ya. Hombre, sí, si la muerte ha sido muy violenta, muy repentina, y de repente estás en el otro lado con un cuerpo que tú te crees que sigues vivo, porque tú sigues oyendo, sigues viendo, y sigues teniendo y sintiendo como si tuvieras las manos y las piernas. Entonces, si tú no has tenido un poco de preparación en estos temas, te puedes encontrar muy despistado. Es un problema de despiste. El no saber que te has muerto sencillamente porque no te lo planteas cuando llegas al otro lado. Claro, y lo que hacen estos espíritus más que nada es llamar a la atención para ver si alguien un poco sensitivo se puede dar cuenta de que están, por eso encienden y apagan las luces, juegan con el agua, hacen ruidos, hacen pues abren y cierran puertas. Todo eso es para llamar la atención. Ya. O sea, no es que quieran fastidiar, es que necesitan a alguien. Ya. ¿Tiempo que puede estar un espíritu en ese No lapso? existe el tiempo en el Ahí más no allá. existe ni tiempo ni espacio. Ni espacio ni el tiempo. Por Ya. lo tanto, a lo mejor, pues para nosotros, 100 años, 200 o 4 días. Eso ni ellos mismos lo saben Ya. cuando hablas con ellos. Preguntan también si para vosotras, no existe espíritus malignos, porque parece que entidades negativas, demoníacas, Y yo diabólicas. creo que el ser humano es el que tiene malignidad muchas veces, Miguel. No. Ya. Y es más temeroso.
Nosotros no tenemos jamás ninguna experiencia que hemos tenido de personajes del otro lado que hayan sido agresivos. Pesados sí. A ver, antipáticos también. Impertinentes también. Impertinentes Sí. también. Pero adentro, pues es que eran así cuando vivían. Porque Ya. tu propia personalidad trasciende, ¿no? Sigue Entonces, siendo igual en el otro lado claro, que como exacto, ¿no? claro. Sí. Preguntan también si hay algún método de comprobar si hay alguien a tu alrededor, o mejor no meterse en ese tipo de historias. ¿Para qué? Pero Sí. si no molesta, ¿para qué? Ya. Y Comprobar si para necesita algo, pues llama a una persona que se pueda comunicar con él y ya te dirá lo que necesita o lo que quiere, o bueno, A ver, o por qué está ahí. Hay siempre No hay más. gente no visible a nuestro alrededor. Claro. Y vuelvo a repetir, porque hay muchos niveles de existencia, muchos mundos existiendo paralelos a nuestro mundo. Igual que yo me puedo comunicar con ese otro lado del espejo, otro lado del espejo X, Se comunica con suponte del planeta X, por decirlo de alguna manera, se puede comunicar con nosotros. Por lo tanto, claro que hay personas a nuestro alrededor y presencias. Lo mismo que puede haber, sobre todo cuando la gente duerme, puede haber astrales moviéndose. Igual que yo me puedo mover, mi astral se puede mover y encontrarnos por ahí Ya. perfectamente. A punto de terminar. Permitidme que escuchemos una cosa y os despido, ¿vale? Vale. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. Mil preguntas se nos han quedado ahí. Decías, Piedad, que hay muchos en las Hospitales, aeropuertos, por ejemplo, en estaciones de tren, porque ellos necesitan mucho aporte de energía. Y en esos sitios, verdaderamente, pues hay muchísima energía que nosotros no la sentimos, pero que ellos la deben de sentir, les gusta mucho. Ya. Y en los hospitales, porque supongo, te lo dirá Paloma, no te despistes, Paloma, que, bueno, pues pueden estar esperando a una persona que quieren o cualquier cosa de eso, supongo que estarán ahí, ¿Os ¿no? acordáis? Me estoy acordando La ahora. Universidad de Córdoba, No, que pero- había sido un Sí. hospital. No, me Que estoy ha sido un acordando hospital, del sí. abuelo de aquí de la Sierra Madrileña, que tú le viste sentado al lado del fuego Sí. y Sí, te ¿te dijo que es acuerdas? que estaba Tarzalejo, esperando a su sí. hijo. Sí. Sí. Y luego nos Y el supimos. hijo estaba muy enfermo y, bueno, estaba a punto de morirse y el otro Ya, pues ya estaba estaba esperándolo. esperando. Pues es Estaba lo que te esperando a digo. su A padre, ver. sí. Nos tenemos, Es que me estoy acordando. nos tenemos que marchar, os quedáis toda la hora, como No, queráis. no. Nos vamos. Vale, se ve ya con cara de cansada. Conclusiones, no hay que tener miedo a este mundo, Jamás. no hay que invocarle, No hay que lo de- invocarle. Dejarlo tranquilo. Dejarlos tranquilos. lo desdramatizáis y... Por supuesto. Por supuesto. Y que todos vamos a terminar yendo allí. Así Ya. que conviene también tener información sobre estos temas. Claro, para no pasar miedo luego. Es una buena forma. Si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, algún sitio, A Pues, través de la página de web. la página web. A través de la página web es más fácil. Vuelve a Porque decirla. tenemos correo, vamos también allí. preparaos porque me tres- parece que vais a tener Tres- trabajo. Estupendo. Grupo EPTA Con H. con H intercalada y .com. .com. Y vais a seguir con las conferencias, ¿no? Yo Sí, estuve, sí. Sí. ¿Fue la semana pasada? ¿Esta Sí, semana? la semana pasada. Todos El- los ¿Y lunes. quién más? ¿Mañana? El lunes, ¿quién tenéis? el lunes tenemos a Daniel Chumillas, que ya sabes que va a hablar pues de los estados alterados de conciencia, porque él es instructor del curso Monroe, es psicoterapeuta, y bueno, le tenemos ya casi integrado en nuestro grupo, Sí. porque nos ha ayudado muchísimo. Y luego tenemos a Enrique de Vicente el otro Siguiente lunes, lunes. y luego nosotras que cerramos El la ciclo. función, el ciclo, Las damas del misterio contando estarán... el caso de la Pachamama.
Ese no lo habéis contado. No, es inédito. No, pero lo tenemos que contar. Es inédito. Nos ha costado mucho traerlas al programa. El estreno será el último lunes. El último lunes. Igual metemos Ni una pensar. grabación ahí para que lo contemos. Me preguntan la dirección de las charlas. A la dirección de las charlas del Colegio de Jesús María, Juan Bravo 13. Vale, Juan Bravo 13. A las 7:30 los lunes. 7:30 los lunes. De cualquier forma, toda la información en la página web. En la página web tenéis toda la información. Muchas gracias a las tres, Piedad. Gracias a vos. ti, Miguel. Ya Muchas sabes que gracias, estamos ha sido un placer. encantadas. Gracias por el esfuerzo y espero veros. Y os deseo todo lo mejor del mundo. Sigues Lo mismo teniendo para un mí. aura Igualmente. muy grande. Muchas gracias. Está creciendo por momentos. Gracias. Gracias. Antes de llevaros a los asuntos absurdos, disculpadme un segundito, antes de llevaros a una sección que tenemos asuntos absurdos, una información de dónde vamos a estar esta semana, en Barcelona. Ahí os damos los datos. Enigmas, misterio, imaginación. Espacio en blanco.